Buenas noches, mi nombre es Heinar Yesid Cárdenas Buitrago y a continuación les voy a presentar los ejercicios que desarrollé para la actividad 2 de vectores unidimensionales que desarrollé en el lenguaje de programación de Java. Entonces, prosigamos. Bueno, en este primer vector lo que nos pedían era que al usuario las edades de los empleados y que nos permitiera obtener la edad del empleado más joven y la edad del empleado más viejo, y mostrar en pantalla el arreglo de las edades, el promedio de la edad menor, la edad mayor. Entonces lo primero que hice, o mediante fue desarrollando el programa, fue utilizar una serie de librerías de Java, y pues para esta primera parte lo que hice fue utilizar la librería Bufferreader, y lo que hice con en esta primera parte fue imprimir los métodos main y concatenando a unas variables que definí más adelante, que son suma, menor y mayor, con cada uno de los mensajes que nos va a mostrar al final, y pues el promedio, que el mensaje está por ahí abajo. Entonces sigamos acá. Entonces acá definí el primer vector y definí un array con 10 elementos. Utilizando también un ciclo for dentro del array, definiendo y array para que me imprima ingresar un número n. Y n es una variable que definí acá arriba. Entonces con integer parseInt lo que hago es que n, como es un carácter, me la reconozca o me reconozca el carácter que se ponga sobre n como un número entero y que lo agregue a la lista, y que si no es un número pues que retorne a la lista y pida de nuevo el número. En esta parte entonces lo que quiero es imprimir los valores almacenados en la posición y que me los muestre al final. Entonces en las 10 posiciones qué valores agregué, y eso lo hago con este método que se llama size, para que me muestre los valores que voy a asignar cada vez que me pida un número en cada posición. Listo. Siguiente, lo que hice fue definir la variable suma con un valor de 0 igual con el método size, y dentro de un ciclo for decirle que suma es igual a suma más lista get, que es la que está por acá. Y finalmente lo que hice fue definir, sacar el promedio de las edades concatenando la suma más la lista y lista size, que está por acá arribita. Listo, que me resuelve dentro de este ciclo for. Entonces vamos a hacer la ejecución del programa para que veamos cómo funciona. Entonces vamos a ingresar el primer número, la segunda edad, la tercera edad, la cuarta edad, quinta edad, y así sucesivamente. Hoy se me fue un 78.
Entonces me dice que el promedio de edades es 13, que la edad menor es 1, que la edad mayor es 78 y que la edad es 130. Y por este lado tenemos que los números almacenados en la posición 0 fue 1, que en la posición 1 fue 3, que en la posición 2 fue 4, y así sucesivamente los valores que fui agregando posición a posición. En la posición 7 fue el valor 8, o fue la edad 8, en la posición 8 fue la edad 9, y en la posición 9 la edad 9, que fue el último valor que coloqué. Y acá tenemos resuelto el primer vector. El siguiente vector, bueno, pedía capturar un vector de tamaño 10 y mostrar la suma de sus elementos pares. Entonces, bastante sencillo. Definir la variable suma igual a 0 y definir nuestro vector int de elementos enteros. Lo hice manualmente del 1 al 10. Bueno, acá está 9 y 10. Y con un ciclo for, con el método length, definí el iterador 0 igual a, digo, i igual a 0, y igual a i menor a vector con el método length y i más más. Entonces si vector i dividido 2 haga la suma igual a vector i, y me imprime la suma de los pares concatenado más la suma. Entonces vamos a ver la ejecución del programa. Entonces me dice que la suma de los pares que están dentro de mi vector es 30. Entonces vamos a hacer acá un cambio. No sé, pongámosle... Teníamos 30, pongámosle 12. Nos tiene que dar 32. Eso. Si ponemos un 11 acá, pues ya no me va a hacer la misma suma. Voy a sacar 20, que sería la suma de 8, 6, 4 y 2. Igual, si yo lo cambio acá en esta posición y le pongo otro entero, pongámosle, perdón, otro par. Entonces ahí vamos a tener nuevamente el resultado, que va a ser 30. Y bueno, esta es la explicación para este vector. Y en este vector lo que nos pedían era un vector de tamaño n con números positivos y mostrar todos los elementos del vector que se encuentran en posición impar. Entonces utilicé la librería BufferReader y Input Stream Reader para la entrada y salida de los caracteres en secuencia. Lo primero que hice fue definir mi vector y dos variables n e i y pedirle que ingresara la cantidad de vectores y n con integer parseInt, n para que como es un carácter me lo convierta en un entero, y decirle que a mi vector a lo que se le coloque sea n, o sea un valor entero. Y dentro del ciclo for definí i como iterador 0 y menor que n, o sea el número que le coloquemos a n, y más más, y que nos pida ingresar el número que sea la cantidad de elementos que le pedí acá arriba, y que el vector a pues
con iterador y ya sabemos que tiene que ser menor que n, y como no es un entero, pues volvemos y lo convertimos con parseInt. Luego lo que vamos a hacer finalmente es mostrar un mensaje con los números que son impares, y eso lo hacemos dentro de otro ciclo for, y le decimos que si a entonces dentro de i dividido 2 sea igual a 0, y si no, que no imprima nada, o sea que de saltos de 2 en 2 me muestre mis números impares. Y vamos a ejecutar el programa para ver la solución. Entonces, ingresa la cantidad de números del vector. Vamos a ingresar 4. Vamos a ingresar el primer número que sea un 2, el segundo número que sea un 3, el segundo número que sea un 5 y el tercer número que sea otro 5. Listo. Y como resultado tenemos que nuestros números ingresados en el vector impares son el 3, el 5 y el 5. Y esta sería la solución para este vector. Bueno, en este siguiente vector lo que me pedía era un vector de tamaño 100 con números positivos, y una vez lleno mostrar la suma de los elementos pares del vector, todos los elementos que se encuentren en los índices impares y que sean divisibles por 10, y todos los elementos divisibles por 3. Entonces, bueno, lo que hice fue definir las tres variables: suma, divide, suma igual a 0, divide igual a 10, divide igual a 3, divide 3 igual a 3, y el vector con sus 100 elementos. Lo hice manualmente. Hay formas también de hacerlo para que simplemente yo le diga que va a tener 100 elementos, y es la diferencia de las llaves. Bueno, entonces dentro de este ciclo for igualmente definí y utilicé el método length para no darle tantas vueltas, y más más. Entonces si vector i, entonces divida los dos igual a 0, y suma va a ser igual a vector i. Si no, nuestro vector i divide y esto va a ser 0, y vamos a mostrar el mensaje es divisible por, y lo concateno con dividir. Acá yo me di cuenta de algo, y es que los números impares no son divisibles por 10. Entonces, pues por este lado no nos va a funcionar esta parte del mensaje que nos están pidiendo acá arriba. Por lo cual me demoré un buen rato definiendo, o bueno, intentando sacar los divisibles por impares por 10. Entonces sigamos. Si no, el vector i divide por 3 y nos muestra el mensaje concatenado por divide 3. Y finalmente hacemos la suma de los pares y lo concatenamos con la suma que nos lo da acá en esta función. Listo. Ahora veamos la ejecución del programa. Entonces, como yo ya tengo acá arriba mis 100 elementos, automáticamente me muestra qué números son divisibles por 3. Los divisibles por 10 no me los muestra porque me está pidiendo impares, y la suma de todos los pares. Y con esto termino la explicación de este ejercicio. Muchas gracias. Buena noche.